Gracias. Muy bien. Muy bien. Sí, perdón. Gracias, Juan. Bueno, cuando estaba ya atrás, estaba pensando, Gloria y yo somos los únicos que no tenemos madre. Sí, literalmente hablando. Ajá. Y bueno, pues felicidades a todas las mamás, de este lado de la frontera de México. Amén. Pues vamos a orar por ellas una vez más. Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias, Dios, por la vida de Gloria, por la vida de Estela, por la vida de Keila, Señor, y cada una de las personas que nos verán, Señor, en este video posteriormente o quizás lo estén viendo, Señor, por vía internet. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Dios, porque en tu misericordia les has permitido, Señor, ser madres portadoras de vida, Señor, portadoras de hombres y mujeres de Dios. Gracias, Señor, por lo que tú, Señor, estás haciendo a través de ellas, Señor. Y las bendecimos, las has bendecido, pero las bendecimos también, Señor, en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, déjenme decirles lo que pasó esta semana. Estaba estudiando Salmos capítulo 9 y no sentí mucha paz en compartirles de Salmos. Voy a hacer un receso. Voy a hacer un receso. ¿No quieres oír? Sí. Voy a hacer un receso, no sé, tal vez 1 o 2 domingos, porque me preocupó mucho la situación que se está dando últimamente en la iglesia. Cuando en uno de los videos de los que subimos o los que subíamos a YouTube, encontré un comentario y qué bueno que lo tengo restringido para hacer. O sea, puedes dejar tu comentario, pero después de que yo lo puedo revisar, entonces puedo aprobar a que salga a la luz. Y me encontré con un comentario un poco que me hizo pensar en esta situación, lo que les voy a compartir. Este, el video en el que yo estaba compartiendo se llama Entre la ley y la gracia. Entonces, esto que les voy a compartir, me puse a investigar. Regularmente no me gusta hacerlo mucho porque a veces tenemos la tendencia a predicar lo que hay en el internet y agarrar de otros, ¿no? Y no está mal si Dios nos dice eso, ¿no? Agarrar ciertas cositas. Pero esto realmente me alarmó, hermanos. Realmente me alarmó. Y hoy quiero compartirles acerca de un evangelio diferente. Am, Hoy quiero compartirles esto y les voy a dejar el micrófono para que estén haciendo, tómalo Juan, por favor, para que estén haciendo, me van a ayudar a predicar. Ustedes me van a ayudar a predicar porque es muy importante esto, hermanos. Hay un movimiento religioso que ha empezado a levantarse dentro de la iglesia, confundiendo y desvirtuando las enseñanzas dadas por el apóstol Pablo, y escúchenlo bien, acusándolo de promover otro evangelio diferente al de Jesús, a Pablo. Cuando yo empecé a leer todo esto, dije, wow, o sea, qué gruesísimo. Y déjenme decirle, eso se está metiendo a la iglesia. ¿Por qué es necesario detenernos y considerar este estudio? Porque dentro de la iglesia existe no solo ignorancia bíblica, sino que también existe el sentimiento religioso de que tengo que hacer algo más por mi salvación. Cristo más esto, Cristo más hacer lo otro. Por ejemplo, hay personas que
que son salvas, pero necesitan hacer algo más para sentirse salvos. Y es necesario detenernos en cada punto y por eso les estoy invitando a participar para contradecir lo que estos pretenden enseñar. Ahora, yo creo que también va a ser como una especie de examen a ver qué tan truchas estamos en el conocimiento bíblico. Bueno, para tener un panorama amplio de lo que se dice de Pablo, yo puse, son apenas 16 puntos. Digo, yo los condensé. Pero uno de esos puntos es que se duda de su encuentro con Jesús. Bueno, para empezar, bueno, déjenme ver, a ver si no me, eh, bueno, ok. Se duda que tuvo su encuentro con Jesús. ¿Se acuerdan? Pablo está yendo hacia un punto donde dice que iba a literalmente cazar a cristianos, a matarlos. Entonces se le aparece Jesús y esta bueno, esta escena, este grupo dice que no fue cierto. O sea que no se le apareció Jesús. Dice, o vio una luz, ni vio una luz, perdón, ni vio una luz, ni vio a Jesús. Ni tampoco escuchó la voz. Entonces, de hecho, y vamos a ir un poquito rápido, pero se duda, en primer lugar, se duda de su encuentro con Jesús. Número dos, no consultó con los demás discípulos. ¿Se acuerdan? Alguien que lea, por favor, Gálatas 1:16. Gálatas 1:16. Y alguien más o escojo voluntarios. Juan, si puedes, ya que tienes el micrófono por ahí cerca, Gálatas 1:16, Gloria, Romanos 3:25. ah, sí, Gálatas 1:16. ¿Ya? Ya, yo tengo Sí, por favor. Gálatas 1:16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ahí sí dice que él, en otras palabras, no consultó a los demás discípulos. Con nadie. Fue una revelación de Dios. Y él dijo, yo no voy a consultar a nadie más. Déjenme decirles algo que, digo, a propósito de que muchas veces Dios te da una revelación de acuerdo a la palabra, que si se lo platicas a un cristiano, te va a mandar a volar. No importa cuánta revelación de Dios tengas tú, si se lo platicas a otro cristiano, muchas veces te va a mandar a volar. ¿Por qué? Porque no va a entender. Déjenme decirles algo. Hace muchos años, bueno, hace algunos años, estábamos en la casa de un pastor. Mi esposa había estado hablando con él en presencia mía. Y de repente, bueno, hubo como un desacuerdo, ¿no? Un desacuerdo entre lo que mi esposa le estaba diciendo y lo que el pastor estaba hablando. Entonces nos quedamos en la casa de ese pastor y yo le dije, ¿sabes qué, Gloria? Si con dificultad nosotros entendemos lo que nos está pasando, ¿cómo esperamos que otros nos entiendan? Han estado en mis zapatos, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos a otra gente, es probable que no nos vaya a entender. Entonces dice que no consultó con los demás discípulos. Si él hubiera consultado con otros discípulos, los discípulos creo que no lo hubieran entendido. No lo hubieran aceptado Sí, ni lo hubieran entendido ni lo hubieran aceptado. por cómo era Pablo. Sí, el trasfondo.
el trasfondo de Pablo. Ahora, vamos para allá. Y dicen también que por decisión propia comenzó a predicar. O sea, aquí el Señor no lo mandó, fue una decisión propia. ¿Sí? Vayan viendo cómo estos tipos están estructurando de manera que están convenciendo a muchos en la iglesia. Háblalo por favor sí, De esto lo que estamos platicando yo jamás lo había pensado. ajá, Ah, pero Pablo fue llamado diferente. Los otros discípulos, Jesús iba caminando y los fue llamando por nombre, ven, sígueme, etcétera, etcétera. Y a Pablo, el encuentro con él fue diferente y divino, pero solamente Dios sabe por qué lo escogió de esa manera. exactamente. So, Dios es Dios, de todas formas, él sabe lo que hace. Sí. Ahora acuérdense, esto es lo que ellos están diciendo, los que están apoyando esta enseñanza. Y también que Pablo mezcla la enseñanza cristiana con sus conceptos romanos. Acuérdense que Pablo era un ciudadano romano, ¿sí? Entonces ellos están diciendo que Pablo mezcla la enseñanza cristiana con sus conceptos romanos. Cristo más Roma. Ok. Am, número 5. Pablo no permite que le digan nada ni que lo corrijan. ¿Han visto eso? Sí, háblalo. Tengo aquí otra información. Pablo, yo sé lo que, nuevamente esto es nuevo para mí, pero lo que yo veo aquí es que la gente quiere descreditar a Pablo, pero aquí está el punto clave. Pablo, parece que es Pablo el que dice que aún si un ángel del cielo les predicara algo Diferente. contrario, que uno pues no lo acepte. Que sea maldito, dice. So Pablo reconoce que aún él mismo puede, él se cuida obviamente en lo que él dijo, pero él reconoce de que todos son humanos y que de todas formas uno no tiene que nomás aceptar las cosas por aceptarlas. Ajá. So, pero también nadie tiene, ¿cómo se dice? Tenemos al Espíritu Santo. So, Él es nuestra guía. So, si uno se va por otro rumbo, uno de todas formas es culpable. Ok. Ah, también, perdón, no sé si quieres abundar en este tema. También tenemos que tomar en cuenta que Pablo era un erudito de la ley. O sea, Pablo conocía la La ley, ley. así de principio hasta fin. Y él sabía cuando alguien venía y hablaba tonterías, y lo que era y lo que no era. O sea, era un hombre estudiado y lo estudió y lo enseñó creo que era el mejor sacerdote que había en ese tiempo. Fue su maestro, no me acuerdo el nombre de él, Gamaliel. Gamaliel. O sea, podemos, eso que dice que Pablo no permite que le digan ni que lo corrijan, o sea, podemos ver en la Biblia que Pablo era realmente una persona que conocía la Yo, ley y esa revelación que Dios le dio. O sea, no quiero decir que era orgulloso ni nada de eso, porque no lo era, pero sabía de lo que estaba hablando. algo que tú estás tocando muy fuerte es que Pablo en verdad era humilde. Digo, para aguantar toda la... Me estoy adelantando, pero... ok. Vamos en el 5. Número 6. Pablo interpreta, según ellos, la vida de Jesús según la muestra de las religiones de misterios paganas y del culto imperial, es decir, de Roma, donde se habla de dioses que mueren y que vuelven a resucitar. ¿Se acuerdan de la mitología griega donde los dioses mueren y vuelven a resucitar? Y estos tipos dicen que de ahí se agarró Pablo para predicar su propio evangelio. ¿Qué dice Corintios? Primera y segunda de Corintios está plagada de la enseñanza en contra de estas situaciones. ¿Sí?
Entonces, mire, yo no, por eso les pedí que estemos participando, porque esto a mí me resulta ofensivo, de cómo están desvirtuando el evangelio de Cristo, poniéndolo en contra de Pablo y reduciéndolos a regresar a la ley. Ok, no hay más. Ok, número 7. Pablo declara sencillamente que la sangre de Jesús ha derramado, que la sangre que Jesús ha derramado en su ejecución aparentemente tendría por siempre un efecto expiatorio para Dios, según Romanos 3:25, de manera que los sacrificios de animales ya no serían necesarios. O sea, no sé si alcanzamos a captar. El punto es que ellos dicen que están culpando a Pablo de decir, es que el sacrificio de Jesús detuvo los sacrificios de animales. ¿Sí? Lo están culpando, no están diciendo, bueno, esto es lo que predica Pablo. No, lo están culpando. El sacrificio de Jesús detuvo digo, yo creo que en este punto ellos tienen razón. Pero Romanos 3:25, ¿qué es lo que dice? Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra en cuanto a eso? Viene Jesús, paga el sacrificio, ¿por qué? Porque ya no hay más necesidad de sacrificios de animales. Porque Cristo dio su vida y Cristo es el sustituto, ¿sí? El Cordero de Dios que dice que quita el pecado del mundo. Entonces estos tipos están hablando de que ellos, en otras palabras, lo acusan de quitar el sacrificio de animales para Dios. ¿Cómo? Es que depende de quién lo está hablando. Depende de quién lo está hablando. Ellos lo ven malo porque depende de quién está hablando. O sea, ya fueron quitados. En eso entendemos que sí, Pablo hizo eso, pero no solamente Pablo, Juan también lo habló. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya no hay más sacrificios, conforme a lo que dice Hebreos, ya no hay ningún sacrificio válido que nos acerque al Señor, excepto el sacrificio de la cruz del Calvario, ¿no? A través de Jesús. 8. Pablo predica que el deseo de Dios sería que todos sus hijos le abran su corazón y que paso a paso sacrifiquen su ego y estén a disposición del prójimo. Esto, ellos lo predican como si Pablo hubiera tenido la culpa de esto. Miren, en primer lugar, yo creo que eso digo, aquí yo veo que Pablo no predica que le abran el corazón a Dios, en primer lugar. Pablo no predica eso. Pablo dice, arrepiéntanse. ¿Sí? Pedro dice, arrepiéntanse. Entonces, el asunto es, Jesús está diciendo, arrepiéntanse. Juan el Bautista dice que arrepiéntanse. No es ábranle el corazón, es arrepiéntanse. Y empiecen a caminar de una manera diferente. Pero lo que sí culpan a Pablo también es que sacrifiquen su ego. Es decir, un cristiano no tiene ego, no debe de tener ego. Y bueno, es lo que nos sobra, ¿eh? ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1? ¿Se acuerdan? Ruego a Dios por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Es ese culto racional. Yo estoy entendiendo por qué amo y adoro al Señor, por qué me sacrifico. Y luego dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo. ¿Sí? Entonces Pablo nos está está masacrando nuestro ego, ¿no? Bueno, esto es lo que los judíos, ya dije, esto es lo que se está predicando. En la iglesia cristiana, tengan cuidado con Pablo. En otras palabras, es lo que están diciendo. El punto supremo consiste de su reinterpretación, consiste en que con solo la creencia de la muerte de Jesús como sucesos de salvación, todo se podría justificar. Es decir, o sea, sin merecimiento o por buenas, perdón, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Para la salvación, según Pablo, es sin buenas obras. ¿Sí? Este es uno de los mensajes esenciales de Pablo y fue un mensaje agradable para el pueblo, según ellos. Estoy leyendo. Contrario al incómodo Jesús de Nazaret, esto no tenía nada que ver, porque Jesús enseñaba a observar los 10 mandamientos y el sermón de la montaña diciendo, haz esto y vivirás. Ellos sacan de contexto muchos versículos. Ellos sacan mucho de contexto, muchos versículos para apoyar su evangelio. Y vuelvo a repetir, este evangelio está dañando mucho a la iglesia. Ellos empiezan a infiltrar de una manera muy subliminal, de tal manera que terminan desvirtuando no solamente el evangelio de Pablo, el evangelio de Jesús. Entonces, ellos dicen que ellos que se deben de hacer buenas obras para ser salvo. ¿Sí? Ellos lo dicen. Dice, este punto. Dicen que Pablo usó habilidosamente su ventaja intelectual frente a los ex pescadores y carpinteros de entre los apóstoles. Y sí, en verdad eran pescadores, eran carpinteros, era gente perdonen la palabra, del vulgo, gente que no era muy erudita, pero están acusando a Pablo de literalmente haberlos engañado. Ahora, déjenme decirles, si Pablo engañó a los discípulos, si Pablo engañó a los discípulos, quiere decir que todas sus enseñanzas son ¿qué? Son falsas. ¿Me explico? Ahora, también dicen, punto número 11, que enseña a la comunidad de Roma una predestinación, como el capítulo 9 dice que Dios elige y obceca al que quiere, lo que nuevamente no tiene nada que ver con Jesús, según ellos. Es decir, la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Que Dios elige arbitrariamente quién es salvo y quién no es salvo. Entonces lo acusan de esto, ¿no? Sí. Pero eso desde un principio, desde Viejo Testamento podemos ver eso, que Dios, Para que se los dejes ahí. Podemos ver que Dios estaba eligiendo Sí. desde el principio, o sea, no nada más Pablo lo dice, o sea, desde el principio, desde Génesis podemos ver eso, que Dios está ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Predestinado a la gente, o sea, ya tiene a quién. Sí. O sea, no es algo que Pablo vino y enseñó, o sea, Dios mismo nos los ha hecho ver desde un principio. Exacto. O sea, Exacto. ¿Alguien más? Ahora, primera los Corintios 2:14, ellos lo usan de una manera muy rara.
Porque dicen que también lo que escribe a la comunidad de Corintio no proviene de Jesús. Alguien por favor lea primera a los Corintios 2:14. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque porque hay que discernirlo espiritualmente. Miren, según ellos, dice que Pablo dice que se han de discernir espiritualmente y que con esto se les niega a las personas simples en parte de entendimiento infantil. Recuerden, se estaba hablando de este tipo de gente que no tenía mucho conocimiento. Ellos están acusando a Pablo de que se les negaba a las personas simples la posibilidad del conocimiento de Dios y que solamente se le concede al hombre, entre comillas, espiritual. En primer lugar, hay gente que tiene un alto conocimiento, un alto coeficiente intelectual y no entiende la Biblia. Entonces, para contradecir lo que estos hombres dicen, cuando dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe cosas que son del Espíritu de Dios, déjenme decirles, muchas veces nosotros ni entendemos lo que quiere decir el Señor en la palabra. ¿Por qué? Porque todavía Jesús una vez diciéndole a sus discípulos, dice, y tengo muchas cosas que decirles, pero por el momento ustedes no los pueden sobrellevar. Es decir, ustedes no pueden entenderlo ahora. Nosotros que hemos caminado un poco con el Señor, nos estamos dando cuenta de que hay cosas que no entendíamos que ahora las entendemos. ¿Por qué? Porque hoy más del Espíritu Santo está en nosotros, tenemos más conocimiento bíblico, tenemos más sufrimiento conforme al Señor, ¿sí? Que antes no lo teníamos. Entonces ellos están acusando a Pablo de prácticamente cerrarles la puerta a gente que no tiene conocimiento. Déjenme decirles, yo he conocido gente que no sabe leer, que tiene mucho conocimiento del Señor, más que muchos que sí sabemos leer. Ahora, posteriormente, la iglesia declara, basándose en las enseñanzas de Pablo, que solo ella, solo la iglesia, se podría recibir el Espíritu de Dios. Eso lo están promoviendo, aunque usted no lo crea. Y dice que a sus funcionarios los hacen llamar clérigos, que según Pablo los hace llamar clérigos. Yo entiendo cómo Pablo les llama obispos, ¿sí? Cómo Pablo les llama ancianos, cómo Pablo les llama también diáconos, ¿sí? Pero la palabra diácono quiere decir un servidor, que siempre ha habido servidores, inclusive en el Antiguo Testamento, que los ancianos son aquellos que han alcanzado un cierto estado de madurez, no solamente en el área física, pero en el área espiritual. ¿Y qué son los obispos? Son la gente que en otras palabras son los supervisores de la iglesia. ¿Sí? Entonces, que era muy necesario. Pero dicen ellos que Pablo fue el culpable de que empieza a ser funcionarios y llamarlos clérigos. Dicen ellos que Jesús enseñó otra cosa. Por ejemplo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Es cierto que Jesús dijo eso, pero aún cualquier pastor, cualquier obispo, cualquier supervisor de iglesia, cualquier anciano, cualquier persona tiene la obligación de comportarse de una manera humilde. Ok, otra de las cosas que dicen ellos en el punto número 13 es que Pablo, como es usual en el entorno romano, Pablo también degrada a la mujer a pesar de que Jesús la considera como igual. ¿Ustedes han visto que Pablo degrada a la mujer? De hecho, yo ahí sí, no, o sea, no he visto, pero sí he sentido así como que porque, como que la ataca Ajá, a la mujer. ajá. ¿Te Eh, acuerdas de bueno, alguna? sí, voy a decirlo como, sí, exactamente, que no pueden hablar, que no hay un voto, digámoslo de Ajá. esa manera. También hay algo que a mí, para ser honesta, nunca me ha gustado. Eso de que nos tenemos que someter a un hombre. Ujú. O sea, la palabra someterse me hace así como que para que nos regañen, no sé, no Ajá. sé, muy regañadora la palabra. Pero viendo cómo se trataba a la mujer antes, a cómo ahorita, o sea, yo sé que no tiene nada que ver, pero el feminismo ahorita se está lanzando porque antes lo trataban muy, muy mal, muy, Sí. muy, muy mal. Entonces, ahora todo eso, todas las consecuencias y todo, por eso ahora nos estamos, digamos así, liberando a las mujeres, porque si no estábamos, si era un sometido, ¿cómo se decía? Un Mucho sometimiento, machismo. sí. Y esa es la única área en la que yo sí no estaba de acuerdo. Ok. Sí, supuestamente la mujer debía mantenerse callada en las asambleas y debe de preguntarle todo al marido en casa, según primera los Corintios 14 del 33 al 35. Cristo, dice Pablo, es la cabeza solo del hombre. Ellos están diciendo, estoy leyendo lo que ellos creen. Ah, que es la cabeza solo del hombre y el varón es la cabeza de la mujer y el varón es gloria e imagen de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Y dice que tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ok, para contestar un poco acerca de lo que dice Keila y yo también, de repente, si yo no entendía el entorno de por qué Pablo lo estaba diciendo, obviamente yo me sentiría ofendido. Cuando estudiamos primero a los Corintios, nos dimos cuenta de que muchas mujeres en las asambleas en Corinto, no, esto no era en todo Jerusalén, esto era en Corinto, se ponían a hablar y a contradecir públicamente lo que se estaba predicando. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que en este caso del Evangelio estaban ofendiendo a la mujer. Entonces las mujeres y todo mundo, acostumbrados a honrar a dioses, ahora tenían que encontrarse con que no era tal. Entonces las mujeres, y siempre se ha visto que las mujeres son más, en este caso, más por lo menos más allegadas a la religión, ¿sí? Entonces ellas estaban más empapadas de la religión que del conocimiento. Y era gente que se levantaba y empezaba a tirar. Si su mismo esposo estaba predicando, también les lanzaba, ¿no? Entonces por eso Pablo dice, espérense, debemos de establecer un orden en la iglesia. Ahora, Pablo, aludiendo a lo que estos hombres están diciendo, dice que hay un orden. Dios es cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Por eso le dice a las mujeres se les enseña a que deben de cubrirse la cabeza como señal de que tienen una autoridad sobre ella.
Las únicas personas, perdón, las únicas mujeres que no se cubrían la cabeza en el entorno de perdón, de Corinto eran las prostitutas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenían autoridad. Entonces, una jovencita que estaba en sumisión de sus padres, usaban velo. Las mujeres usaban velo, ¿por qué? Porque estaban en sumisión de sus esposos. Ahora, Pablo estaba hablando acerca de que sométanse, mujeres. ¿Por qué? Precisamente por ese conflicto que siempre había entre hombre y mujer. Estoy hablando de Corinto, porque en todos los demás, Pablo está hablando, dice que la mujer, que no hay judío, ni gentil, no hay varón, ni mujer, y los está equiparando a los dos, porque todos somos uno en Cristo. Y luego Pablo dice, sométanse los unos a los otros. ¿Qué está hablando aquí? Que tanto hay aquí entre nos, los hombres nos sometemos a las mujeres a veces. ¿No es cierto? Es cierto. ¿Por qué? Y muchas veces no estamos de acuerdo. Pero tal vez por llevar la fiesta en paz nos sometemos. Y ¿saben qué? Y siempre ha sido así. El problema es que como Pablo lo dice de esa manera, se nos olvida que también dice, mujeres, sométanse a los hombres, a sus maridos, y a los maridos dice, ustedes amen a sus mujeres. ¿Por qué? Déjame terminar este pensamiento. Porque a la mujer le es más difícil someterse. Es más fácil que la mujer ame a su marido a que se someta. Y para el hombre es más fácil someterse que amar a la mujer. Sí, y Pablo de todas formas, tenga experiencia o no tenga experiencia de casado, él sabe lo que está diciendo porque tampoco tiene 15 años. Y él como líder o como era líder él antes, de todas formas ellos ven, ellos saben. En aquellos tiempos el hombre tenía mucha autoridad, especialmente como ellos. Sí. Ellos sabían de todo. Haz de cuenta que ellos eran los jueces de la comunidad y en cierto punto sí lo eran. Pero obviamente todo lo que se está platicando está bien. Pero yo creo que lo que está escrito en la Biblia, en ciertas áreas, ciertos puntos, es como un text message. ¿Quieres algo bien aclarado? No le mandes un mensaje, un text, o incluso a veces hasta un email al patrón. Mejor habla con él en persona. Obviamente eso no se puede hacer con Jesús. Pero también si uno no lo busca nunca va a llegar a uno a ese nivel. Pero muchas veces la gente agarra de los poquitos text messages, pudiéramos llamarlos, de la Biblia y se basan toda una vida en eso. Y no es correcto. Porque aún la iglesia puede ser esa equivocación. En inglés se dice, we have to read in between the lines. Tenemos que leer en medio de las... Entre líneas. Entre las líneas, entre líneas. Y de todas formas, por eso todo, no nomás uno lee algo y ¡bam! Ya es todo. Sí. Ajá. Tiene todo, aún San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer en él no nomás es, yo creo en Dios, el diablo cree en Dios. Sí. Pero viene una multitud de otras cosas que uno tiene que vivir una vida recta, etcétera, etcétera. Así es. Miren, una de las cosas que a mí me asombra en Corinto es que era una iglesia totalmente carnal, si se dan cuenta. Totalmente carnal. Tanto que dicen que un hombre tenía como amante a su propia madrastra. O sea, está gruesísimo. Y Pablo dice, oye, ni siquiera los paganos tienen eso. ¿Sí? Ok, me aguantan. O sea, una iglesia donde había borrachos. En la cena del Señor. O sea, imagínate. ¿Cómo era esa iglesia? Totalmente carnal. Sin embargo, no se ha visto
otra iglesia en la cual los dones del Espíritu Santo estuvieran fluyendo más. ¿Por qué Pablo les está hablando de eso? Está grueso, ¿no? Y bueno, ok, continuando con esto. También el punto número 14. En su enseñanza estatal, Pablo adapta completamente el cristianismo al imperio romano, declarando que el cristiano debe obedecer a la superioridad de este mundo, ya que esta es impuesta y ordenada por Dios y es sirvienta de Dios, que con la espada cumple juicios justos, según Romanos 13, una enseñanza con efectos desastrosos para los siguientes 2000 años. Estoy leyendo, acuérdense. Jesús de Nazaret y los apóstoles no enseñaron esto, donde ellos dicen diplomáticamente, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O en el caso de un conflicto es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y sí, es cierto, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Miren, ¿cuál es la situación de esto? ¿Por qué Pablo está hablando de sométanse a las autoridades? Sí, sométanse a las autoridades, dice, porque ellos castigan todo lo malo. ¿Sí? Y que las autoridades están impuestas por Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando la autoridad que supuestamente está puesta por Dios empieza a perseguir a los buenos? Ajá. Entonces dice, es necesario obedecer. Y esto es lo que muchos cristianos no han entendido. Es mejor, primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, que Hay algo que yo no sé si este tipo de prédica está manipulando a tantos cristianos, cómo lo está manipulando, pero a mí me choca ver comentarios como están viendo, por ejemplo, que un político está haciendo mal, ay, hay que orar por él. A mí sí, me choca que digan, debemos de orar por él, que Dios tenga misericordia y gracia. O sea, no, o sea, también necesita ser reprendido, ¿no? exacto. Y a veces se me hace como que nos vamos al extremo de que queremos hacerle caso a nuestras autoridades ignorantemente. Sí, Bueno, sí. es lo que pienso. O sea, Sí, sí. sí, sí. Es correcto. ¿Por qué? Porque ¿en qué manera queremos que Dios los bendiga? Yo creo que más se trata de una posición religiosa, porque, bueno, pues si nosotros que somos cristianos cometemos errores, pues cuánto más Él que no tiene a Cristo. Pero también los cristianos somos reprendidos por Dios. Entonces, la Biblia nos dice que oremos, pero no nos dice cómo orar por ellos. Pablo no nos dice cómo orar por ellos. Ahora, es les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, un hermano se acercó, ya saben, en el tiempo de ministración, un hermano se acerca y dice, hermano, ore para que Dios me use. Entonces el hermano, el que estaba ministrando, pone la mano sobre el hermano, dice, Señor, quítale lo religioso. Porque muchas veces Dios nos está diciendo, ora de otra manera. No ores conforme a lo que Él quiere. Ora conforme a lo que yo te estoy mostrando. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando? Yo creo, hermanos, que aún, y este es un llamado a toda la gente que ora, a todos los llamados intercesores. Por favor, oren conforme, no a lo que se ha leído. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Que Dios les muestre cómo orar por nuestras autoridades.
que Dios les empiece a mostrar cómo orar en contra de estos hombres que son perversos y que son manipuladores, que son asesinos. ¿Cómo estar orando por esa gente? Muchas oraciones. Miren, yo no alcanzo a entender qué fue lo que cambió entre la persecución. O sea, yo no entiendo cuándo fue el punto en que Dios empezó a cambiar eso. ¿Fue que Constantino se hizo cristiano? No lo creo. Yo no creo que por la, entre comillas, conversión de Constantino hayan cambiado las cosas. Yo no lo creo. Yo creo que empezó a suceder antes. Ahora, tal vez Constantino fue la respuesta de Dios a la oración de muchos cristianos que estaban siendo masacrados. Apocalipsis nos habla mucho de esto. Pero bueno, 15. Pablo y sus adeptos también consienten en cierto modo que exista la esclavitud, como en la carta a Filemón, y a consecuencia de esta enseñanza, el servicio militar, como la epístola de los romanos. Yo no puedo leer nada del servicio militar en Romanos 13, según lo que ellos dicen. La iglesia y sus teólogos en todo caso siempre lo han entendido así. Yo no lo entiendo así. La iglesia, no sé cuál iglesia se estén refiriendo, porque yo nunca he entendido que se consienta la esclavitud. Ahora, déjenme decirles que la enseñanza de Pablo se haya torcido para así manipular y tener esclavos. Puede ser que sí. Viéndoles la historia, viendo la historia de Estados Unidos, cuando se compraban esclavos, miren, se dice, lo voy a decir de esta manera, se dice que los negros son gente floja, ¿sí? A mí me consta que muchos de ellos son flojos. La situación es, ¿quién es más flojo? ¿Los negros o quienes los compraron para trabajar? ¿No? Es obvio, es obvio. Entonces, y muchos de ellos, muchos de los blancos en aquel entonces cuando había la esclavitud, los compraban precisamente para eso. Y eran cristianos que se amparaban en eso. No, pues, si la Biblia habla de esclavitud, vamos a seguir esclavizando. No es un punto que realmente debería de ocuparnos mucho, pero es obvio que aún hoy en día se contrata gente para esclavizarlos, ya no a los negros, a los hispanos. Porque a los hispanos se les paga menos que a un negro. Yo no conozco muchos hispanos que tengan el estatus, que lleguen a tener el estatus en una compañía como un negro o como un blanco. Y otra acusación que se le hace a Pablo, con esa concluimos hoy, ni siquiera pone los 10 mandamientos como centro de enseñanza. Esto quiere decir que este grupo no ve todas las cosas que Pablo está predicando en contra de la idolatría, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? O sea, ellos no lo ven. Ellos no ven que en los 10 mandamientos se habla de no robarás. Y Pablo está hablando, dice, el que no trabaje, que no coma.
lo que sí les molesta, bueno, vamos, pásale el micrófono, por favor. Gran parte de la escritura en el Nuevo Testamento donde está declarando que dejemos las cosas de la vida pasada. Los que robaban que no roben, los que Exacto. mentían que no mientan, y así se da una lista de grandes cosas que pues todos hacíamos de una u otra forma. Pero dice, dejemos de hacer eso y vistámonos de luz, vistámonos de amor de Dios. las armas. Entonces ahí está declarando los mandamientos, como que no está diciéndolos exactamente, ¿verdad? Como en Éxodo 20, pero con la manera de decir lo que está bien y lo que no está bien. Ahí está declarando que sí lo hizo. Es una mentira eso. Así es. Y bueno, ellos resumen, dice, resumiendo se puede decir, con su separación de las raíces judías, con el mensaje cómodo, según ellos, de que con la fe suficiente y su acercamiento al Estado romano totalitario, Pablo crea la condición para que el cristianismo que él enseña pueda ascender en corto tiempo a ser una religión popular y estatal del reino imperio, del imperio romano. O sea, imagínate, el cristianismo tal vez pudo haber sido popular, pero nada fácil. ¿Por qué? Porque aún Pablo fue ejecutado por el imperio romano. Ahora, mi pregunta es, si Pablo era un hombre al servicio del imperio de Roma, ¿por qué sufrió tanto? Digo, se le hubieran abierto más las puertas, ¿no? Sin embargo, fue decapitado ¿por quién? Por el imperio romano. Sufrió azotes. ¿Por quién? Por el imperio romano y también por judíos. Entonces, sí, miren, ¿de quién se tratan toda esta enseñanza, todos estos 16 puntos? Hay muchos más, hay muchos más. ¿Tienen alguna idea? ¿De quién se trata? Ajá. Pues como que de hombres perversos, hijos del diablo, porque son los que tratan de desvirtuar toda la palabra del Señor. Lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Esdras, cuando el rey Ciro mandó que se reconstruyeran los muros y la casa de Dios. Entonces sale por ahí un tal Tobías y otro que se oponen a la Sanbalat. obra de Dios, Sanbalat, y así a lo largo podemos ver, empezando por la misma serpiente, o sea, siempre se ha opuesto a las cosas de Dios. Entonces esto no es extraño, porque la revelación que Dios da a Pablo fue una revelación divina en la cual, tal y como está escrita, así lo es, así lo fue. Es cierto. Ahora, ¿cómo se llamarán estos hoy actualmente? Ajá, ajá. No, fíjate que no. Yo creo que les voy a dar crédito en este aspecto a la gente así. En inglés se dice thinking outside the box, pero también en inglés se dice if it ain't broke, why fix it? Si no está algo quebrado, ¿por qué intentar arreglarlo? La Biblia está establecida por Dios, y a través ya de muchos años la gente, hay testimonios de cómo Dios ha cambiado vidas. ¿Por qué van a cambiar algo que siempre ha servido y ha hecho bueno? ¿Por qué lo van a cambiar? Es alguien que incluso ellos mismos a lo mejor usan esa palabra en el trabajo. If it ain't broke, don't fix it. Ahora esa palabra se les regresa a ellos. If the Bible ain't broke, why fix it? Si Muy la Biblia bien. no está quebrada, ¿por qué arreglarla? Así es. Bueno, estos son los llamados judíos mesiánicos. ¿Cómo? Los judíos mesiánicos. Ajá, ajá. Ahora, déjenme decirles, hermanos, los judíos mesiánicos, por eso la iglesia adventista ha tenido muchos problemas, porque ellos son los más fáciles de captar, los adventistas.
¿Por qué? Porque honran el sábado. ¿Por qué? Porque son vegetarianos. ¿Por qué? Porque su enfoque, aunque tienen mucho enfoque de la venida de Jesucristo, tienen mucho más enfoque en el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo. Sí. Ok. Si tú te topas con una persona, con un judío mesiánico, si es realmente un judío mesiánico, no te van a ocultar que creen ellos que el Antiguo Testamento es falso. Si te encuentras con uno que dice que es un judío mesiánico, que no es realmente ni judío, ni mesiánico, ni cristiano, ellos te van a ocultar eso. Pero un verdadero judío mesiánico te va a decir que ellos creen que el Nuevo Testamento es falso. Yo no sé, y chequen esto, ¿cómo creer en un Jesús cuando ellos creen que el Nuevo Testamento es falso? Makes no sense. No tiene sentido. También ellos creen que los eventos del libro de Hechos de los Apóstoles son falsos. Y ellos usan mucho el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo van a usar el Nuevo Testamento si es falso para ellos? Entonces, ¿qué leen? Ok, ellos llaman a Lucas como un contador de novelas. ¿Y quién hizo el libro de Romanos? Sí, perdón, de Hechos. Lucas. Ellos no creen en la resurrección de Jesús. Ellos no creen en una salvación sin obras. Ellos no creen en una salvación sin sacrificios. Sacrificios de animales. Todos los 16 puntos que les puse es lo que no creen ellos. Y hay muchas cosas más. Ahora, ¿cuáles pueden ser las objeciones válidas ante esta posición? Estás criticando a Pablo de un Nuevo Testamento que tú dices que no existe. Entonces, si no existe ese Nuevo Testamento para ti, pues Pablo tampoco existe. Cristo tampoco existe. Jesús tampoco existe. La salvación no existe. Entonces, yo les estoy compartiendo esto, hermanos, porque probablemente tendremos que contender contra esta posición doctrinal, no solamente en ellos, pero gente de la misma iglesia. Un día yo me pregunté, hermanos, yo llegué a la conclusión, hace muchos años, cuando estábamos trabajando en el Centro de Fe, yo llegué a la conclusión, hay gente en una iglesia, sobre todo en las iglesias grandes, que creen como testigos de Jehová, que creen como mormones, que creen como católicos, que creen como... ¿Me siguen? O sea, cada quien tiene su propia creencia. No hay una base fundamental en la cual creer. Y esto, hermanos, por eso yo les estoy compartiendo esto. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos que los tiempos que estamos enfrentando y los que vienen no son fáciles. No son fáciles. Quiero concluir con esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, de la venida de Cristo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así como desde el principio de la creación. Estos ignoran cómo
voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, ¿sí? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, y ahí está el problema, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sí? Y para otros. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y créanme, hermanos, vuelvo a repetir, cuando yo vi este comentario dije, wow, ¿hasta dónde se está cayendo? Yo no sé, hermanos, pero muchas veces cuando Dios pone una urgencia en nuestro corazón de compartir la palabra, no hallamos la hora de que pronto se llegue para compartirlo. Dice el versículo 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, los promotores principales de esta enseñanza, y yo voy a pedirles a los hermanos que nos siguen a través de internet, si tú estás en una congregación donde hay judíos mesiánicos, mejor escapa por tu vida. Porque va a llegar el día en que te envuelvan en estas enseñanzas y pierdas tanto lo que Dios te dio. Entonces, los mal llamados judíos mesiánicos ven a Pablo como el peor enemigo para ellos al refutar sus enseñanzas acerca de volver a las raíces judías, es decir, a sus tradiciones y sacrificios, empezando por las obras, la circuncisión, el vegetarianismo, regresar a los sacrificios y aún hasta el día sábado. Entonces, el sacrificio de Jesucristo, ¿dónde quedó? Las enseñanzas de Jesucristo, ¿dónde quedan? El sacrificio de Jesús, ¿dónde queda?
Yo comparto, hermanos, esto de veras con mucho temor, porque digo, estoy espantado por cómo estas enseñanzas se están introduciendo poco a poco en la iglesia cristiana. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Amén. Sí, sí. Wow. Sí, bueno, sí, tengamos mucho cuidado, como lo estás diciendo, porque precisamente esta semana, creo la pasada, estaba escuchando un testimonio de personas, de testigos de Jehová, personas que estaban en alto rango, porque ahí tienen escalones, y eran uno de los que estaban a merito arriba, y uno de los hijos de esa persona se convirtió al cristianismo, al Señor Jesucristo. Entonces el propio padre y la madre, o sea, todos ellos eran completamente celosos de su religión. Al pobre muchacho le hicieron hasta la vida imposible, de tal grado que pues obviamente el muchacho, orando a Dios y todo, tuvo que pedirle tan fuerte por su papá, y Dios salvó a su papá. Dios le hizo milagros tan fuertes que el hombre no le cupo ninguna duda que de verdad Dios, nada que ver con los testigos de Jehová, nada que ver. Y entonces él se convierte y pues la esposa no, ¿verdad? Y ahí está la lucha. Y los otros hijos, nada. Entonces era algo como lo destierran al hombre de la gran congregación, le quitan los títulos y cuánto lo excomulgan, lo que hacen lo que es necesario para que él no hable a la gente. Entonces, de las revelaciones que Dios le dio, hubo tantas cosas tan buenas que Dios hizo con esta familia, pero bueno, dice el muchacho que su padre se tuvo que ir a vivir con él a su casa porque aún la esposa la corrió. O sea, hasta dónde el error se va generando y generando y generando a grandes, como estos, los judíos mesiánicos, el error les alcanza. O sea, cuando ellos mismos no buscan, Señor, es cierto lo que estamos obteniendo, aún las revelaciones que Dios nos da. Ujú. Dios ha dado multitud de revelaciones a muchos, pero otros las han inventado. Otros se han dejado, o no inventado, pero se han dejado guiar por el mismo demonio que les ha dado ciertas revelaciones y luego lo cuentan y dicen, es que Dios me lo dijo, y cuando no es cierto. Entonces mucha gente también se cree por esas falsas revelaciones, pero sí hay genuinas revelaciones como las de Pablo. Entonces nos hemos encontrado con gente que no cree, por supuesto, no va a creer, pero eso depende, y otros que sí van a creer, pero eso dependerá a cuáles son los resultados de esa creencia, de esa revelación. Entonces los resultados que vemos de Pablo, que sean imitadores de mí como yo de Cristo. Sí. Entonces está viendo la vida de Pablo transparente, una copia del Señor, ¿verdad? Entonces es una copia que nosotros debemos dar, no no voy a imitar a Pablo, a Jesucristo, no, pero él está dando ese ejemplo. Entonces, definitivamente es un completo error, pero sí vale la pena difundir todo esto porque son amenazas ante el pueblo de Dios. Así es. Son amenazas, y aún gente que se puede rescatar, aún gente como estas personas de los testigos de Jehová, que obviamente ellos están haciendo algo por sacar más gente de ahí, porque ellos saben que están en completo error. Entonces, cuando tú oyes un testimonio así, con esa seguridad, porque no están hablando algo nomás porque se lo inventaron, o sea, estaban en grandes rangos. Entonces Dios los sacó de ahí y hay esperanza para aún esos judíos mesiánicos, por supuesto, pues, y para otros muchos, que Dios Sí. nos ayude. Miren, nada más para concluir, hace un tiempo me estaban compartiendo esto, el primo de una hermana que conocemos, estaba en la congregación, después se hizo judío mesiánico y después se hizo judío. ¿Saben por qué? Porque es obvio, esta enseñanza los regresa hasta el judaísmo. No hay de otra. No hay de otra. O sea, ¿cuál es el punto de ellos? Desvirtuar a Jesucristo, desvirtuar a Nuevo Testamento, obviamente Jesucristo, desvirtuar la salvación, todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Entonces, llegan a un punto los judíos mesiánicos en que tienen que decidir o creo en Cristo o creo en las obras de la ley.
Entonces, hoy, este hombre, según el testimonio de esta persona, dice, está totalmente perdido. ¿Y saben qué? Yo creo que ese es el pensamiento de los judaizantes. Regresar, sí. Claramente estamos viendo, ¿verdad?, de que los tiempos, ya estamos en tiempos finales, ¿verdad? Porque la misma Biblia nos advirtió de todo esto, de esas enseñanzas, donde dice que aún si fuera posible engañar, ¿verdad? A los A los escogidos. escogidos. Y es lo que estamos viendo ahorita, cómo todo eso está, está creciendo de una forma bien fuerte. Y es algo asombroso ver cómo gente que nosotros conocemos, que estuvo en la iglesia juntamente con nosotros, ahorita está allá. Yo me acuerdo de mismos hermanos de aquí del pueblo que de repente yo empecé a ver a las hermanas con vestimentas diferentes. Y inclusive yo me acuerdo que un día le pregunté a una de ellas que si estaba enferma, porque por cómo la vi, cómo andaba. Y me dijo, no, dice, lo que pasa, dice que ya conocí lo que verdaderamente es. Y me empezó ya así a decir, estaba yo trabajando, entonces obviamente no tenía el tiempo para poder escuchar lo que ella me iba a decir, ni tampoco ella. Bueno, fue algo así muy rápido, pero yo me quedé asombrada de ver, yo dije, no puedo creer lo que está pasando. Gente que conoce la palabra del Señor o que se dice conocerla, haya sido enredada y haya sido eh, vuelta para atrás. Ujú. Eh, un dicho que nosotros tenemos allá es, bueno, vas para atrás o si caminas, porque, o sea, de conocer del Señor, Sí, ¿cómo es posible de que ahora te estés regresando a las obras? De conocer del Señor, de ahorita de conocer de la gracia de Dios, ¿cómo es posible de que te regreses a la ley, que te regreses a cosas que ya el Señor, no quiere decir, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es válida, pero no quiere decir de que nosotros como cristianos, o sea, somos gentiles, no somos judíos, no somos gente que nació allá, no somos, ¿para qué nos hacemos tontos? O sea, ujú, somos nosotros gente que fuimos alcanzados por la gracia de Dios. La salvación no estaba para nosotros, pero porque aquellos la rechazaron, es de que ahora nosotros fuimos alcanzados. Es lo mismo que dice la palabra del Señor. Por así eso el es. Evangelio de Pablo fue predicado a los gentiles. ¿Y cómo es posible de que ahora ellos estén refutando lo que dice Pablo? Entonces, ¿qué carajos estás haciendo allá? Así es. O sea, así de sencillo. Si no eres un judío nativo, ¿para qué te quieres hacer? Así es. O sea, ellos mismos están contradiciendo, pero claramente lo que yo puedo ver es de que la venida del Señor está a las puertas. Amén. Eso Amén. es lo que, pues, lo que se Amén. puede ver. Sí. Hay, hay una, bueno, no hay más que estar orando, buscando al Señor y también estudiando la palabra del Señor. No hay más. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos compartir, Señor, tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú estés revelando, Señor. Quizás haya puntos, Dios, en que no hayamos sido estrictamente explícitos, Señor, pero tu Espíritu Santo lo revelará, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Creemos en ti, Señor. Creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Y gracias, Señor, por tu palabra revelada, Señor, a nosotros en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.